Hola, soy Elena. Mi nuera intentó envenenarme a plena luz del día, durante un almuerzo de domingo, mientras me sonreía como si me estuviera ofreciendo el plato más delicioso del mundo. La traición tiene muchas caras, pero nunca imaginé que la más cruel llevaría el rostro de la mujer que mi único hijo eligió como esposa. ¿Alguna vez te has sentido como una carga para tu propia familia? ¿Como un mueble viejo que solo estorba y del que todos esperan deshacerse pronto? Antes de contarte cómo mi nieta de 6 años me salvó la vida con una simple servilleta doblada, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso mi nuera cuando entró a mi cuarto, esperando encontrarme muerta, y en su lugar se encontró con la policía esperándola. Todo comenzó unos meses después de que mi esposo falleciera. La soledad se volvió un peso insoportable en la casa, que compartimos durante 50 años. Así que acepté la oferta de mi hijo Javier de mudarme con él y su familia. Su mansión en Coral Gables, Miami, era impresionante. Un palacio de mármol y cristal con vistas a un jardín perfectamente cuidado. Pero desde el primer día sentí que no encajaba. Era como una pieza de un rompecabezas antiguo en una caja de un juego moderno y brillante. No era un hogar, era una vitrina y yo era un objeto fuera de lugar. Mi nuera, Valeria, era la dueña y señora de ese palacio, siempre impecable, con ropa de diseñador y un reloj Cartier que brillaba en su muñeca cada vez que gesticulaba. Sus sonrisas eran perfectas, pero nunca llegaban a sus ojos. Mi hijo, Javier, se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que asentía a todo lo que su esposa decía y que apenas me miraba. Conducía un lujoso Mercedes, pero parecía que había perdido el control de su propia vida. La tensión en esa casa era un veneno silencioso, mucho antes de que el veneno real llegara a mi plato. La presión de Valeria era sutil, pero constante. No había gritos ni peleas, solo sugerencias envueltas en una falsa preocupación. Elena, a tu edad, manejar esa casa en Key Biscayne debe ser un estrés. ¿Por qué no la ponemos a nuestro nombre? Para simplificarte la vida, me decía con una voz melosa. Oh, mamá, esos ahorros que tienes en el banco, con la inflación, es mejor invertirlos. Javier y yo podemos encargarnos de eso, para que no te preocupes. Cada conversación era un intento de despojarme de lo poco que me quedaba, mi independencia y el patrimonio que mi esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Escuchaba a Valeria quejarse por teléfono con sus amigas sobre los gastos de tener a una persona mayor en casa, mientras lucía un bolso Chanel nuevo que costaba más de lo que yo gastaba en un año. Comencé a comer en mi habitación para no molestar, a caminar de puntillas para no hacer ruido. Intentaba volverme invisible, esperando que así dejaran de verme como un problema, como una cuenta bancaria con fecha de caducidad. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables, se sentía cada vez más como una tumba lujosa. La única luz en toda esa oscuridad era mi nieta de 6 años, Sofía. Ella era la única persona en esa casa que me veía como su abuela, no como una carga. Se metía a escondidas en mi cuarto para enseñarme sus dibujos, o simplemente para sentarse a mi lado en silencio, tomando mi mano arrugada con la suya. Sus abrazos eran el único calor genuino que había sentido desde la muerte de mi esposo. Sofía era mi ancla, la razón por la que soportaba las miradas frías de su madre y la indiferencia de mi hijo. Ella era mi pequeño secreto de felicidad en medio de la miseria. Ese domingo, el ambiente durante el almuerzo era especialmente tenso. La larga mesa de caoba estaba repleta de comida y adornos caros, como siempre. Valeria interpretaba a la anfitriona perfecta, llenando la copa de vino de Javier, riendo de chistes que no tenían gracia. Yo estaba sentada en la cabecera, sintiendo el nudo familiar de ansiedad en el estómago. Todos estaban allí, actuando en una obra de teatro familiar que estaba a punto de tener un final trágico. Yo solo quería que terminara para poder refugiarme en la paz de mi habitación. Noté que Sofía estaba extrañamente callada. No había tocado su comida y no dejaba de mirar de su madre a mí, con sus ojitos llenos de un miedo que una niña de su edad no debería conocer.
Intenté sonreírle para tranquilizarla, pero ella bajó la vista de inmediato, jugando nerviosamente con su servilleta debajo de la mesa. Fue entonces cuando Valeria se levantó y se acercó a mí con un plato. «Come, suegra», dijo con una dulzura exagerada. «Te preparé esto especialmente a ti». La sonrisa que me dedicó me heló la sangre, aunque en ese momento todavía no entendía por qué. El plato que Valeria me ofreció era una porción de mi lasaña favorita, la que solía preparar para el cumpleaños de Javier cuando era niño. Olía delicioso, el queso gratinado a la perfección y la salsa de tomate burbujeando en los bordes, pero su gesto, la forma en que lo sostenía con ambas manos como una ofrenda sagrada, me provocó un escalofrío. Era una actuación. La sonrisa que me dedicó era una máscara de amabilidad que no lograba ocultar el vacío de sus ojos. En ese momento, sentí una advertencia en lo más profundo de mi ser, un instinto animal que me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Era como ver a un lobo disfrazado de cordero, y yo era la presa que estaba a punto de caer en la trampa. Intenté convencerme de que estaba siendo paranoica, que la soledad y el dolor me estaban volviendo desconfiada. Busqué con la mirada a mi hijo esperando encontrar en él una señal de normalidad, un gesto que me anclara a la realidad. Pero Javier estaba absorto en su teléfono, con el ceño fruncido, probablemente revisando el mercado de valores o respondiendo un correo de trabajo. Ni siquiera se dio cuenta del intercambio entre su esposa y yo. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente a miles de kilómetros de distancia. Verlo así, tan ajeno a la tensión que se podía cortar con un cuchillo, fue casi tan doloroso como la sonrisa falsa de Valeria. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esa mesa, rodeada de extraños que llevaban el rostro de mi familia. Valeria colocó el plato frente a mí con una delicadeza teatral. «Quería que comieras algo que te recordara a los buenos tiempos, Elena», dijo, y su voz sonó tan dulce y empalagosa como un veneno azucarado. El resto de la familia la observaba, con admiración, creyendo en su papel de nuera devota y cariñosa. Nadie más parecía notar la frialdad que se escondía detrás de sus palabras, ni la mirada calculadora que me dedicaba cuando pensaba que nadie la veía. Para ellos, ella era la mujer perfecta que había acogido a su suegra en su hogar. Para mí, en ese preciso instante, se convirtió en una amenaza real y palpable. Cada bocado de esa lasaña parecía un paso hacia un abismo del que no estaba segura de poder regresar. Fue entonces cuando noté la quietud de Sofía con más claridad. Estaba sentada a mi lado, y su pequeño cuerpo estaba rígido como una estatua. Sus manos estaban ocultas bajo la mesa, y sus grandes ojos marrones estaban fijos en el plato que Valeria acababa de servirme. No había rastro de la alegría infantil que la caracterizaba. Su rostro reflejaba un terror puro, una angustia que no correspondía a su edad. Intenté sonreírle, susurrarle si todo estaba bien, pero ella sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Era una súplica silenciosa, un grito de auxilio que resonó en mi cabeza con más fuerza que cualquier palabra. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que mi miedo no era infundado. De repente, sentí un pequeño y tembloroso toque en mi regazo. Bajé la vista disimuladamente y vi la manita de Sofía debajo de la mesa, empujando una servilleta de tela doblada hacia mí. Su mano estaba fría y temblaba sin control. Mi corazón dio un vuelco y se aceleró hasta un ritmo frenético. Mantuve la compostura, fingiendo que se me había caído mi propia servilleta. Con un movimiento lento y calculado, la recogí, sintiendo el papel doblado dentro de la tela. Mis dedos rozaron los de mi nieta, y sentí toda la urgencia y el pánico que ella estaba tratando de transmitirme. Valeria seguía hablando de algo trivial, su voz un zumbido lejano que apenas registraba. Toda mi atención estaba en ese pequeño paquete de tela en mi mano. Con las manos temblando bajo la mesa, desdoblé la servilleta con cuidado. Dentro había otra servilleta, esta de papel, doblada varias veces. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta mientras la abría. Escrito con un crayón morado, con la letra torpe y grande de una niña que apenas está aprendiendo a escribir. Había un mensaje. Eran solo unas pocas palabras.
pero me golpearon con la fuerza de un tren. «Abuela, hay veneno en tu comida». Vi a mamá echar un polvo blanco. El mundo a mi alrededor se detuvo. El sonido de los cubiertos, las risas, la voz de Valeria. Todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. Solo existían esas palabras, escritas por la mano inocente de mi nieta. Levanté la vista lentamente, sintiendo cómo el hielo se extendía por mis venas. Miré a Valeria, que me observaba con una sonrisa expectante, esperando que diera el primer bocado. Luego miré a Sofía. Sus ojos estaban inundados de pánico, suplicándome que la creyera, que entendiera el peligro. No era una fantasía infantil, no era una broma. Era la verdad, una verdad tan monstruosa que mi mente luchaba por aceptarla. La mujer de mi hijo, la madre de mi nieta, había intentado matarme en la mesa del comedor, rodeada de toda la familia, con una sonrisa en el rostro. La traición era tan profunda y oscura que me dejó sin aire, paralizada por el horror y la incredulidad. Pero el shock inicial duró solo unos segundos. Fue reemplazado por una oleada de una emoción completamente diferente, una rabia fría y cristalina. No era una furia explosiva, sino una ira helada y concentrada que me dio una claridad mental que no había sentido en años. Mi primer pensamiento no fue sobre mi propia vida, sino sobre Sofía. Esa pequeña niña, mi única aliada en esa casa, había tenido el coraje de enfrentarse a su propia madre para salvarme. Había arriesgado su seguridad, se había expuesto a un castigo inimaginable, todo por amor a su abuela. En ese instante, supe que no podía derrumbarme. Tenía que ser fuerte por ella. Tenía que hacer justicia por ella. Mi mente empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. No podía confrontar a Valeria directamente. Ella lo negaría todo. Diría que Sofía estaba inventando historias, y mi nieta pagaría las consecuencias. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que la desenmascarara frente a todos, especialmente frente a mi hijo ciego. El plan comenzó a formarse en mi cabeza, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo de manera convincente. Tenía que convertirme en la víctima débil y frágil que todos esperaban que fuera, para poder dar el golpe final cuando menos se lo esperaran. Mi miedo se transformó en una determinación de acero. Miré a mi hijo una vez más, pero esta vez con una profunda pena. Él no era malvado como su esposa, pero su debilidad, su pasividad, lo convertían en su cómplice. Había permitido que Valeria me aislara, que me humillara sutilmente, y ahora estaba permitiendo que intentara matarme sin siquiera darse cuenta. Lo había perdido. El hijo que yo había criado, el niño que amaba la lasaña que ahora estaba envenenada frente a mí, ya no existía. En su lugar había un hombre que había cambiado a su madre por una vida de lujo superficial y una esposa sin alma. Ese fue el momento en que decidí que, pasara lo que pasara, mi relación con él también había terminado. Respiré hondo, reuní todas mis fuerzas y levanté la vista hacia Valeria. Le dediqué la sonrisa más frágil y cansada que pude fingir. «Gracias, querida», le dije con una voz que sonaba quebradiza y débil. «Se ve absolutamente delicioso. Eres tan buena conmigo». Vi un destello de triunfo en sus ojos, una satisfacción cruel que confirmó todas mis sospechas. Lentamente, con manos que ahora fingían temblar por la vejez y no por la rabia, levanté el tenedor. El juego había comenzado. Iba a comer de su mano, a seguir su guión, pero el final de esta obra lo escribiría yo, y les aseguro que no sería el que ella esperaba. Llevé el tenedor a mis labios con una lentitud que me pareció eterna. Cada milímetro que avanzaba era una batalla contra el instinto de mi cuerpo de gritar, de tirar el plato al suelo y exponer a esa víbora frente a todos. Pero no podía. La carita aterrorizada de Sofía era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mis manos, que antes temblaban de rabia, ahora se movían con una calma gélida, una precisión nacida de la más pura necesidad de supervivencia. El olor del queso derretido y el orégano me revolvió el estómago. Olía a hogar, a recuerdos felices, pero ahora estaba impregnado con el hedor de la traición.
Clavé mis ojos en los de Valeria y vi la anticipación brillando en ellos, una sed de muerte mal disimulada. Ella creía que estaba ganando y yo iba a dejar que se deleitara en su falsa victoria un poco más. Metí el bocado en mi boca, sintiendo la textura familiar de la pasta y la carne. El sabor era el de siempre, el que yo misma le había enseñado a preparar a mi hijo hacía décadas. Pero no tragué. Mantuve la comida en mi boca, moviéndola de un lado a otro con la lengua mientras fingía masticar con deleite. Valeria, está exquisito, dije, mi voz saliendo un poco ahogada por la comida y la emoción contenida. De verdad, querida, te has superado. Ella sonrió, una sonrisa ancha y satisfecha, como un depredador que ve a su presa caer en la trampa. Mis ojos buscaron a Javier, pero él seguía en su propio mundo, tecleando en la pantalla de su celular con una concentración que me rompió el corazón. Estaba a punto de ser asesinada por su esposa y a él le importaba más una notificación de su trabajo. La soledad en esa mesa era más venenosa que cualquier polvo blanco. Ahora venía la parte más difícil, deshacerme del bocado sin que nadie se diera cuenta. Mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando cada opción. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Valeria seguía observándome, aunque con menos intensidad, ya convencida de mi ingenuidad. Levanté mi copa de agua con la mano izquierda, un movimiento casual para atraer la atención hacia ese lado. Mientras bebía un sorbo largo, usé mi lengua para empujar la lasaña hacia mi mejilla, creando un pequeño bulto. Luego, bajé la copa y fingí un acceso de tos, una tos seca y discreta, propia de una anciana. Disculpen, carraspeé mientras mi mano derecha, la que estaba fuera de la vista de la mayoría, buscaba la servilleta de tela que descansaba sobre mi regazo. El corazón me latía en los oídos con la fuerza de un tambor de guerra. Con una rapidez que me sorprendió a mí misma, llevé la servilleta a mi boca, cubriéndola con el pretexto de la tos. En ese segundo de privacidad, escupí el bocado de comida envenenada dentro de la tela. El alivio fue instantáneo, pero también lo fue el asco. Doblé la servilleta con cuidado, ocultando la evidencia en su interior, y la volví a colocar sobre mis piernas como si nada hubiera pasado. Todo el proceso no duró más de 5 segundos, pero para mí fue una eternidad. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Sofía. Ella había estado observando cada uno de mis movimientos, sin pestañear, con el aliento contenido. Le di un levísimo asentimiento, casi imperceptible, una señal secreta entre nosotros. Vi cómo sus pequeños hombros se relajaban un poco y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ella entendió. Estábamos juntas en esto. Valeria, ajena a nuestro pacto silencioso, ya había desviado su atención. Había vuelto a su papel de anfitriona perfecta, ofreciendo más vino, preguntando a los demás si disfrutaban de la comida. Su victoria parecía tan segura que ya no necesitaba vigilarme. Me tomé ese respiro para recomponerme. Una oleada de náuseas me subió por la garganta, pero no era por el veneno, era por la frialdad de la escena. Miré a mi alrededor, mi sobrina, hablando del clima, su esposo riendo de un chiste tonto, mi propio hijo ausente. Todos formaban parte de un cuadro familiar perfecto, una mentira bellamente orquestada. Y en el centro de todo, una mujer sonriente que acababa de intentar asesinar a la madre de su esposo. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror, solo que la protagonista era yo. Tenía que seguir con la farsa. Un solo bocado no sería suficiente para simular un envenenamiento convincente. Con un suspiro que sonó a cansancio, pero que en realidad era de pura tensión, corté otro trozo de lasaña. Esta vez, el acto fue un poco más fácil, aunque no menos repugnante. Repetí la misma coreografía, el tenedor a la boca, la masticación fingida, el sorbo de agua, la tos discreta y la expulsión del veneno en la misma servilleta. Ahora tenía 2 porciones de evidencia mortal dobladas en la tela sobre mi regazo. Cada segundo que pasaba en esa silla era una tortura, pero la imagen de la nota de Sofía, con su letra infantil y su advertencia desesperada, ardía en mi mente y me daba la fuerza para continuar. No iba a fallarle,
no después de que ella arriesgara todo por mí. Justo cuando me disponía a repetir la maniobra por tercera vez, la voz de Javier rompió el murmullo de la conversación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves muy pálida». Levanté la vista de golpe. Él había dejado el teléfono a un lado y me miraba con una genuina, aunque tardía, pizca de preocupación. El pánico me recorrió como una descarga eléctrica. Todos en la mesa se callaron y se giraron para mirarme. La sonrisa de Valeria se congeló. Sus ojos se entrecerraron, analizándome, sospechando. El foco de atención estaba sobre mí, intenso y abrasador. Un movimiento en falso, una palabra equivocada. Y mi plan, mi vida y la seguridad de Sofía se harían añicos. Sentí cómo el sudor frío me perlaba la frente. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. Tuve que pensar rápido, usar su propia indiferencia a mi favor. Llevé una mano temblorosa a mi pecho y dejé escapar un suspiro entrecortado. «Estoy bien, hijo. Es solo la emoción», dije, mi voz sonando frágil y cargada de un dolor que no era del todo fingido. «Esta lasaña era la favorita de tu padre. Me trae tantos recuerdos. A veces el corazón duele un poco, ¿sabes?» Las palabras salieron con una sinceridad amarga. Estaba usando la memoria de mi difunto esposo, el hombre que amaba, como un arma en esta guerra silenciosa. Vi la culpa cruzar el rostro de Javier. Él bajó la mirada, incómodo. Había tocado una fibra sensible, la única que aún parecía conectar con él. La excusa era perfecta, creíble, emotiva y, sobre todo, imposible de rebatir sin parecer un monstruo insensible. La tensión en la mesa se disipó tan rápido como había aparecido. Javier asintió murmurando una disculpa. Los demás reanudaron sus conversaciones en voz baja, pero Valeria no estaba del todo convencida. Pude ver el cálculo en su mirada. Sin embargo, no podía desafiar mi explicación. En su lugar, se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano fría en mi hombro. «Pobre Elena, debes estar agotada. Quizás deberías ir a tu cuarto a descansar un poco», dijo con una voz que goteaba una preocupación tan falsa que era casi insultante. Y ahí estaba. Ella misma me estaba dando la salida que necesitaba, empujándome hacia la siguiente fase de mi plan sin siquiera saberlo. Quería que desapareciera de la escena para que el veneno hiciera su trabajo en la privacidad de mi habitación. «Sí, querida», asentí. «Creo que tienes razón». Con un esfuerzo teatral, me apoyé en la mesa para levantarme. Mis piernas se sentían débiles, pero mi determinación era de hierro. «Estoy un poco mareada de repente», murmuré lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Con mi mano derecha, agarré firmemente la servilleta de tela que contenía la prueba de su crimen. La apreté como si fuera un simple pañuelo arrugado. Al ponerme de pie, mi mirada se cruzó por última vez con la de Sofía. El miedo seguía en sus ojos, pero ahora había algo más, una chispa de esperanza, de confianza absoluta en su abuela. Ese pequeño gesto de fe me dio la fuerza de un ejército. Me di la vuelta y comencé a caminar lentamente hacia el pasillo, alejándome de la mesa pero acercándome a la justicia. Cada paso era pesado, pero cada uno me llevaba más cerca de destruir a la mujer que había intentado destruirnos. El pasillo que llevaba a mi habitación nunca me había parecido tan largo. Cada paso era un esfuerzo calculado, no por la debilidad física que fingía, sino por el peso de la decisión que había tomado. Me apoyaba en la pared de estuco veneciano, dejando que mi mano se deslizara por su superficie fría y lisa, un ancla en la tormenta que se desataba dentro de mí. Escuchaba el murmullo de las voces que dejaba atrás, risas y conversaciones triviales que sonaban obscenas en ese momento. Ellos seguían con su farsa mientras yo llevaba en mi regazo, envuelta en una servilleta de lino, la prueba de un intento de asesinato. Sentía la mirada de Valeria clavada en mi espalda, una mezcla de impaciencia y triunfo. Ella creía que su plan estaba funcionando a la perfección, que la vieja se retiraba a su rincón para morir discretamente. Qué equivocada estaba. Al llegar a la puerta de mi cuarto, mis dedos temblorosos apenas lograron girar el pomo de bronce. Me detuve un instante, respirando hondo el aire acondicionado que olía a lilas artificiales,
un aroma que Valeria adoraba y que a mí siempre me había parecido sofocante, como el ambiente de esa casa. Eché una última mirada por el pasillo. La escena en el comedor parecía un cuadro de una vida perfecta. La luz del sol de Miami entrando por los ventanales, los reflejos en las copas de cristal, las sonrisas falsas. Pero yo sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada de opulencia. Era un nido de víboras, y yo acababa de escapar de la mordida mortal. Entré en mi habitación, ese santuario que se había convertido en mi celda, y sentí que por primera vez en meses, ese espacio volvía a ser mío. Lo primero que hice fue girar la llave en la cerradura. El clic metálico fue el sonido más dulce y poderoso que había escuchado en mucho tiempo. Fue el sonido de la rebelión, el primer ladrillo del muro que estaba construyendo entre su mundo y el mío. Me apoyé contra la puerta de madera maciza, cerrando los ojos por un segundo para contener la avalancha de emociones. El miedo, la rabia, el dolor por la traición de mi propio hijo. Todo se arremolinaba dentro de mí, pero por encima de todo, una claridad helada se apoderó de mi mente. Ya no era la viuda frágil y confundida que ellos veían. Era una leona defendiendo a su cachorro. Y mi cachorro era esa nieta valiente que me había salvado la vida. El amor por Sofía apagó cualquier rastro de temor. Con una prisa que desmentía mis 76 años, me moví por la habitación. Fui a mi armario, a la caja donde guardaba mis lanas y agujas de tejer. De allí saqué una bolsa de plástico transparente, de esas con cierre hermético. Con sumo cuidado, desenvolví la servilleta de tela y deposité dentro de la bolsa los 2 bocados de lasaña envenenada. Luego, con la misma reverencia, añadí la pequeña servilleta de papel con el mensaje de Sofía. «Abuela, hay veneno». Las palabras escritas con crayón morado brillaban como una sentencia. Sellé la bolsa expulsando todo el aire. Esa pequeña bolsa se había convertido en el arma más poderosa de la casa, más valiosa que los Rolex de Valeria o los autos de lujo de mi hijo. La escondí dentro de un viejo álbum de fotos, entre imágenes de un Javier niño, sonriente e inocente. ¡Qué ironía tan cruel! Luego busqué mi teléfono, no el smartphone que Javier me había regalado y que apenas sabía usar, sino mi viejo celular de botones, el que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Mis dedos temblaban, pero no de miedo, sino de pura adrenalina. Marqué el 911 con una determinación que me sorprendió a mí misma. Cuando la operadora contestó, hablé en un susurro urgente, pegando mi boca al auricular. «Mi nombre es Elena Ramírez. Estoy en el 1420 de Bella Vista Avenue, en Coral Gables. Mi nuera acaba de intentar envenenarme durante el almuerzo. Tengo la prueba. Por favor, vengan rápido y en silencio. Mi nieta de 6 años está en esta casa y temo por ella». No hubo vacilación en mi voz. Cada palabra era una verdad afilada, un clavo en el ataúd de la mentira que había sido mi vida en los últimos meses. Colgué y me senté en el borde de la cama, con el teléfono aún apretado en la mano. Ahora solo quedaba esperar. Y la espera fue la parte más agónica de todo el plan. Cada segundo se estiraba como una hora. Escuchaba los sonidos de la casa, el tintineo de los cubiertos, una risa lejana, el motor de un yate pasando por el canal cercano. Me imaginaba a Valeria, sonriendo satisfecha, quizás sirviéndose otra copa de vino para celebrar su victoria silenciosa. Me imaginaba a mi hijo ajeno a todo, revisando sus acciones en la bolsa, planeando un futuro construido sobre la tumba de su madre. La rabia me quemaba por dentro, pero la mantuve a raya. Necesitaba tener la cabeza fría. La justicia estaba en camino, pero dependía de mí que encontrara la puerta abierta. De repente un sonido suave me sobresaltó. Un golpecito casi imperceptible en la puerta. «¿Abuela?», susurró una vocecita infantil. Era Sofía. Mi corazón se encogió de amor y de pánico. No podía abrir, no podía arriesgarme a que Valeria la viera aquí, a que sospechara algo. Me arrastré hasta la puerta y pegué mis labios a la madera. «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada», susurré tratando de que mi voz sonara normal. «Vuelve con papá. Te prometo que todo va a estar bien. Sé una niña valiente». Escuché un pequeño sollozo al otro lado, seguido por el sonido de sus piececitos alejándose por el pasillo. Tuve que morder mi labio para no llorar. Le estaba pidiendo que fuera valiente, cuando ella ya había demostrado ser la persona más valiente que yo conocía.
Pasaron unos minutos que me parecieron una vida entera. Entonces escuché pasos más pesados acercándose a mi puerta. Eran 2 personas. Contuve la respiración y pegué mi oído a la madera fría. La voz de Valeria llegó, clara y cortante como un trozo de vidrio. Javier, ve a ver si la vieja ya se murió de una vez. Mañana a primera hora tenemos que llamar al abogado para arreglar los papeles de la herencia. No podemos perder tiempo. El veneno en sus palabras era 1000 veces más potente que el que había puesto en mi comida. Era la confirmación desnuda y brutal de su maldad, sin el disfraz de la falsa amabilidad. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Era peor de lo que había imaginado. No era solo el dinero, era el desprecio, el deseo de que yo simplemente desapareciera. Esperé la respuesta de mi hijo, una parte de mí, una parte estúpida y maternal. Todavía esperaba que la defendiera, que le dijera que se callara, que mostrara un mínimo de decencia, pero todo lo que escuché fue un suspiro cansado y un murmullo resignado. Está bien, Valeria. Ahora voy. Déjame terminar este café. La complicidad, la pasividad. En ese instante, el poco amor que aún sentía por mi hijo se hizo cenizas. El dolor fue tan agudo que me dobló en 2. No era solo Valeria la que quería verme muerta. Era mi propio hijo, que estaba dispuesto a dejar que sucediera con tal de no tener problemas, con tal de seguir viviendo su vida de lujo y comodidad. Ya no había vuelta atrás. No solo iba a exponer a Valeria, iba a cortar para siempre el lazo con el hombre que había permitido que esto sucediera. Justo cuando escuché la mano de Javier posarse en el pomo de mi puerta, un sonido diferente llegó desde la planta baja. Un golpe seco, firme y autoritario en la puerta principal. No era el timbre. Era el tipo de golpe que da la autoridad. Me puse de pie de un salto. Mi cuerpo ya no fingía debilidad. La adrenalina me recorrió como un rayo. Habían llegado. La policía estaba aquí. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La trampa estaba lista. Escuché la voz de Valeria, confundida y molesta, preguntando quién podría ser. Luego el silencio. El juego había terminado. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final, y yo estaba lista para mi papel protagónico. Valeria esperaba encontrar un cadáver, pero se iba a encontrar con su propio juicio final. Escuché el golpe seco en la puerta principal y supe que el momento había llegado. Arriba en mi habitación el silencio era denso, pesado. Mi hijo Javier, que estaba a punto de girar el pomo de mi puerta, se quedó paralizado. Su mano flotaba en el aire, a centímetros del metal. Oí la voz irritada de Valeria desde el pie de la escalera. ¿Quién demonios es a estas horas? Luego, un murmullo de voces masculinas, firmes y tranquilas que no pude descifrar. El sonido de la autoridad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que no había sentido en años. No era de alegría, sino de una justicia fría y largamente esperada. El cazador estaba a punto de descubrir que la presa le había tendido una trampa. Los pasos que subieron la escalera de mármol no eran solo los de mi hijo y mi nuera. Había un tercer y un cuarto par, pesados, rítmicos, con el sonido inconfundible de las botas de reglamento. Cada escalón que subían era como un latido de mi corazón, un tambor que anunciaba el final de la farsa. Me acomodé en la cama, enderezando la espalda contra las almohadas de seda. No me acurruqué como una enferma, sino que me senté erguida como una reina en su trono. Tomé a Sofía, que había entrado sigilosamente unos minutos antes, y la senté en mi regazo rodeándola con mis brazos. Ella era mi escudo y mi razón. Juntas esperamos a que la puerta se abriera. El telón estaba a punto de subir para el último acto de esta tragedia familiar. La puerta se abrió de golpe. Javier entró primero. Su rostro una mezcla de confusión y fastidio. Sus ojos me buscaron en la penumbra de la habitación, esperando encontrarme tendida, quizás ya sin vida. Lo vi parpadear, tratando de procesar la imagen que tenía delante. Yo, sentada, completamente consciente, mirándolo fijamente. Su boca se entreabrió, pero ninguna palabra salió. Estaba tan acostumbrado a verme como una figura frágil y ausente, que mi simple acto de estar sentada y alerta lo descolocó por completo. Detrás de él, la sombra de Valeria se impacientaba, ansiosa por entrar y confirmar el éxito de su plan macabro. Valeria lo apartó de un empujón, su impaciencia superando cualquier atisbo de decoro.
Entró en la habitación con la arrogancia de una conquistadora, con una sonrisa mal disimulada en sus labios pintados de rojo. «Bueno, ¿qué pasa aquí?», y empezó a decir, pero la frase murió en su garganta. Su mirada pasó de mí a los dos oficiales de policía uniformados que estaban de pie junto a mi cama, silenciosos e imponentes. La sonrisa se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad y horror absoluto. El color desapareció de su cara tan rápido como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Sus ojos, antes llenos de codicia y triunfo, ahora eran dos pozos de pánico puro. El mundo que había construido con tanto cuidado se estaba derrumbando a su alrededor en un instante. La escena que la recibió debió ser como una pesadilla. Yo, la vieja a la que despreciaba, estaba sentada con la dignidad de una matriarca, con su propia hija acunada en mis brazos como un tesoro. Sofía me miraba con una confianza absoluta, su pequeño cuerpo protegido por el mío. Y a nuestro lado la ley. Los dos policías no dijeron nada. Simplemente la observaron, sus presencias llenando la habitación con un poder silencioso y definitivo. No había gritos, no había caos, solo un silencio abrumador que ponía al descubierto la monstruosidad de su crimen. Cada segundo de ese silencio era una acusación, un veredicto que se pronunciaba sin necesidad de palabras. La lujosa habitación, con sus cortinas de seda y sus muebles caros, se había convertido en su sala de juicio. Vi cómo su cuerpo entero empezaba a temblar. Su mano, adornada con el brillante reloj Cartier, se levantó instintivamente hacia su garganta, como si intentara evitar que un grito se le escapara. Sus ojos iban de mí a los policías y luego a la pequeña bolsa de plástico transparente que yo sostenía en mi otra mano, exhibiéndola como un trofeo. Dentro, la lasaña y la servilleta de papel con la escritura de crayón morado eran una prueba irrefutable. Su máscara de sofisticación y control se hizo añicos, revelando a la criatura fea y desesperada que había debajo. En ese momento, no era la elegante señora de Coral Gables. Era una simple criminal atrapada en el acto, expuesta en toda su patética maldad. Detrás de ella, Javier seguía paralizado en el umbral. Su rostro había pasado de la confusión a la comprensión y, finalmente, al horror más profundo. Pude ver el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. Mis palabras sobre sentirme mal, la insistencia de Valeria, sus susurros en el pasillo sobre la herencia. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Su mirada se clavó en el suelo, incapaz de enfrentarse a la mía, incapaz de soportar el peso de su propia complicidad. Se había convertido en una estatua de vergüenza, un monumento a la debilidad moral que había permitido que su esposa llegara tan lejos. El lujoso Mercedes en el garaje y la cuenta bancaria abultada de repente no significaban nada frente a la ruina de su familia. Rompí el silencio. Mi voz no tembló. Salió clara, firme y cortante como el filo de un cuchillo. No la miré a ella, sino al oficial más cercano. «Oficial», dije, y mi tono era tranquilo, casi conversacional. «Esta es mi nuera Valeria Reyes, la mujer que intentó envenenarme hace menos de una hora». Levanté la bolsa de plástico. «Y esta es la prueba, la comida que me sirvió, y la nota que mi nieta de 6 años tuvo el valor de escribirme para salvarme la vida. Una valentía que, al parecer, escasea en esta casa». Cada palabra fue un golpe, y sentí a Sofía apretar mi mano dándome fuerzas. No había odio en mi voz, solo una verdad innegable y devastadora. Valeria finalmente encontró su voz, pero era un chillido agudo y desesperado. «Es mentira. Ella está loca, está senil. No sabe lo que dice. Javier, dile algo». Se giró hacia mi hijo, suplicando con la mirada, esperando que su cómplice pasivo la salvara. Pero Javier no se movió. Permaneció en silencio, con la cabeza gacha, ahogándose en su propia cobardía. Su silencio fue la confesión más elocuente de todas. Los oficiales ni siquiera se inmutaron ante el arrebato de Valeria. Uno de ellos tomó la bolsa de pruebas de mi mano con un gesto profesional y se la entregó a su compañero. El destino de Valeria estaba sellado, no por mi acusación, sino por la evidencia tangible de su crueldad y la silenciosa traición de mi hijo. El oficial, que se había quedado junto a la cama,
se acercó a Valeria. Era un hombre alto, de rostro serio, y sus movimientos eran tranquilos y deliberados. «Valeria Reyes», dijo, y su voz resonó en el silencio de la habitación. «Queda usted arrestada bajo sospecha de intento de asesinato». Valeria soltó un sollozo ahogado, una mezcla de rabia y pánico. «Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras él le leía sus derechos, sacó un par de esposas. El sonido metálico y seco del clic de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, fue el más satisfactorio que he escuchado en mi vida. El metal frío se ajustó justo al lado de su reloj de oro, un símbolo perfecto de cómo su codicia se había convertido en su propia cadena. Mientras se la llevaban, forcejeando y murmurando amenazas incoherentes, mis ojos se encontraron por última vez con los de mi hijo. Javier finalmente levantó la vista, y su rostro estaba destrozado por la vergüenza y el dolor. Buscaba en mí algo, quizás una explicación, pero no encontró nada. No había rabia en mi mirada, ni siquiera tristeza. Solo un vacío inmenso, el vacío que queda cuando el amor se muere para siempre. Él no vio a su madre, vio a una extraña que lo había juzgado y lo había encontrado culpable de la peor traición de todas, la inacción. Con esa última mirada, corté el último hilo que me unía a él. Él había elegido su jaula de oro, y ahora tendría que vivir en ella solo. Después de que se llevaron a Valeria, un silencio pesado como una manta mojada cayó sobre la casa. El sonido de las esposas haciendo clic resonaba en mis oídos, una puntuación final y brutal para esa etapa de mi vida. Javier se quedó de pie en el umbral de mi habitación, una figura rota y patética. No lloraba, no hablaba, simplemente existía en un limbo de vergüenza. Los policías se fueron, llevándose con ellos no solo a mi nuera, sino también la última pizca de la familia que creía tener. No sentí alivio, ni siquiera victoria, solo un vacío helado. Tomé la manita de Sofía, que no se había separado de mí ni un segundo, y la apreté con fuerza. «Vamos, mi amor», le susurré, mi voz firme. «Nos vamos a casa». No había nada más que decir o hacer en ese lugar. Nuestro futuro no estaba entre esas paredes de mármol manchadas de codicia. Me levanté de la cama, y por primera vez en meses me sentí dueña de mis propios movimientos. Caminé hacia el armario y saqué una pequeña maleta de viaje, la misma que usé cuando vine a esta casa creyendo que sería mi refugio. Empecé a guardar mis cosas y algunas prendas de Sofía con una eficiencia tranquila. Javier finalmente se movió bloqueando la puerta. «Mamá, por favor». «No te vayas». «Hablemos», suplicó. Su voz era un hilo ronco de desesperación. Lo miré directamente a los ojos, sin odio, solo con una claridad absoluta. «Ya hablamos, Javier. Hablaste muy claro cuando te quedaste callado en el pasillo, esperando que yo muriera para poder llamar a tu abogado. Tu silencio fue tu respuesta». No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad era lo suficientemente fuerte. Lo rodeé y salí de la habitación, con Sofía pegada a mi lado, sin mirar atrás ni una sola vez. El viaje de regreso a mi casa en Key Biscayne fue surrealista. Mientras el taxi se alejaba de la mansión de Coral Gables, con sus palmeras perfectamente alineadas y su fachada imponente, sentí que me quitaba un peso de encima. Al abrir la puerta de mi hogar, el olor familiar a sal marina, libros viejos y la madera de los muebles me recibió como un abrazo. Era el olor de mi vida, de mi historia con mi esposo. Un santuario de recuerdos genuinos. Sofía, que apenas recordaba la casa, la exploró con una curiosidad silenciosa, tocando las fotos en la repisa de la chimenea, corriendo sus deditos por las cubiertas de mis libros. Esa noche, dormimos juntas en mi cama y por primera vez en casi un año no tuve pesadillas. Me sentí a salvo, me sentí libre. Había vuelto a mi lugar en el mundo. Los días que siguieron fueron un torbellino de abogados y trámites legales. La noticia del arresto de Valeria se esparció como un incendio por los círculos sociales de Miami. Usé el dinero que ella tanto codiciaba para contratar al mejor equipo legal de la ciudad, no para vengarme, sino para proteger a Sofía. Javier, hundido en la vergüenza pública y la culpa personal, no luchó por la custodia. Firmó todos los papeles que mi abogado le puso enfrente, cediéndome la tutela completa de su hija. Fue su único acto de decencia en todo este asunto. En unas pocas semanas,
Sofía era legalmente mi responsabilidad, mi ancla y mi propósito. La justicia a veces no es ruidosa ni dramática, es simplemente el reordenamiento silencioso de las piezas de la vida en el lugar que les corresponde. El juicio de Valeria fue un espectáculo mediático que decidí ignorar en su mayor parte. Solo fui a la corte, el día que tuve que testificar. Subí al estrado y conté mi historia con una voz tranquila y firme. La prueba clave, la que selló su destino, fue la servilleta de papel. Ver esa pequeña nota, con la escritura infantil de Sofía y su mensaje desesperado, proyectada en una pantalla gigante en la sala del tribunal, fue devastador y poderoso. La defensa de Valeria, que intentó pintarme como una anciana senil y vengativa, se desmoronó ante la evidencia inocente y pura del amor de una nieta. La declararon culpable y la sentenciaron a una larga condena en prisión. No sentí alegría, solo una profunda y sombría sensación de que el capítulo más oscuro de mi vida finalmente había terminado. Mi vida se redefinió por completo alrededor de Sofía. Nos convertimos en un pequeño equipo de dos. La inscribí en una nueva escuela cerca de casa y comenzó a ver a una terapeuta infantil para ayudarla a procesar el trauma. Poco a poco, la niña risueña y parlanchina que yo recordaba comenzó a regresar. Nuestros días estaban llenos de rutinas simples. Hacer las tareas escolares en la mesa de la cocina, caminar por la playa al atardecer recogiendo conchas, leer cuentos antes de dormir. Cocinábamos juntas, aunque nunca más volví a preparar una lasaña. Sanamos juntas, en el silencio y la paz de nuestro pequeño mundo, encontrando en la compañía de la otra la fuerza para construir un nuevo comienzo a partir de las ruinas de nuestra antigua familia. Nunca volví a hablar con Javier. Durante los primeros meses intentó contactarme, llamadas que no respondí, cartas que devolví sin abrir, regalos caros para Sofía que doné a la caridad. Entendí que su dolor era real, pero también entendí que su debilidad había sido cómplice del mal. No podía perdonar eso. Con el tiempo los intentos cesaron. Me enteré por un viejo amigo en común que había vendido la mansión de Coral Gables, incapaz de vivir con los fantasmas que la habitaban. Se deshizo de todo. Los autos de lujo, los muebles de diseño, la vida que había construido con Valeria. Se convirtió en un hombre rico pero completamente solo, un exiliado de su propia historia, pagando el precio de haber elegido el oro en lugar del corazón. A veces, cuando miro a Sofía jugar en el jardín, riendo a carcajadas mientras persigue a una mariposa, pienso en todo lo que perdimos, pero sobre todo en todo lo que ganamos. La riqueza no estaba en la cuenta bancaria que Valeria quería robarme, ni en la mansión con vistas al canal. La verdadera riqueza es el sonido de esa risa, la calidez de su mano en la mía, la paz de saber que está a salvo. Reconstruimos nuestra vida no con dinero, sino con amor, paciencia y la certeza de que nos teníamos la una a la otra. Pasamos de ser las víctimas de una traición a ser las arquitectas de nuestra propia felicidad. Una felicidad más sólida y real que cualquier palacio de mármol. Guardo la nota de Sofía en una pequeña caja de madera junto a mi cama. No la miro a menudo, pero saber que está ahí es suficiente. No es un recordatorio del veneno, sino un testamento del antídoto más poderoso que existe, el amor incondicional de un niño. Es la prueba de que el coraje no tiene edad y de que a veces las manos más pequeñas son las que te salvan del abismo. Mi historia no terminó con una venganza, sino con una justicia silenciosa y una nueva vida. Una vida más pequeña, más tranquila, pero infinitamente más valiosa. Y esa, al final, es la única herencia que realmente importa. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Al final del día, cuando el silencio de la noche llena mi pequeña casa en Key Biscayne y escucho la respiración tranquila de Sofía durmiendo en la habitación de al lado, entiendo la lección más grande que esta vida me ha dado. La riqueza, esa que mi nuera anhelaba tanto que estaba dispuesta a matar por ella, no se encuentra en las mansiones de mármol ni en los relojes que brillan en la muñeca.
La verdadera fortuna no se puede depositar en un banco, ni se puede heredar en un testamento. La verdadera riqueza es el coraje que se encuentra en el corazón de una niña de 6 años, es la paz de un hogar donde no tienes que fingir, y es la fuerza que descubres en ti misma cuando te quitan todo, excepto tu dignidad. ¿Cuántas veces nos dejamos cegar por el brillo del oro, sin darnos cuenta de que los verdaderos tesoros son los que no se pueden comprar? Durante meses me sentí invisible, como un fantasma en mi propia familia. Me hicieron creer que mi valor había disminuido con mi edad, que me había convertido en una carga, en un problema que necesitaba ser administrado. Pero lo que viví me enseñó que la fuerza no tiene nada que ver con la juventud o la vitalidad física. La verdadera fortaleza es silenciosa. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de pensar con claridad cuando el miedo te quiere paralizar y de levantarte para defender lo que es justo, aunque tus piernas tiemblen. A todos los que se han sentido menospreciados, a los que han sido tratados como un mueble viejo, quiero decirles esto. Dentro de ustedes hay una reserva de poder que ni siquiera imaginan. No dejen que nadie les diga cuándo su historia ha terminado. También aprendí una lección muy dolorosa sobre el silencio. El mal no siempre grita. A veces susurra en los pasillos, se esconde detrás de sonrisas falsas y, lo que es peor, prospera en la pasividad de quienes deberían protegernos. La complicidad de mi hijo Javier no fue menos venenosa que el polvo blanco en mi comida. Su silencio fue el permiso que Valeria necesitó para seguir adelante. Por eso les pido que miren a su alrededor, en sus propias familias. No ignoren las pequeñas crueldades, las humillaciones sutiles, la indiferencia disfrazada de ocupación, porque la paz que se compra con el silencio ante la injusticia es una paz falsa, y su precio tarde o temprano es demasiado alto para pagarlo. No se conviertan en cómplices de la tristeza de alguien a quien aman, y luego está el poder de la inocencia. En un mundo de adultos complicados, llenos de agendas ocultas y mentiras elaboradas, a menudo olvidamos escuchar la verdad más simple, la que viene de los niños. Sofía no tenía un plan maestro, no entendía de herencias ni de maldad calculada. Ella solo sabía una cosa: amaba a su abuela y no quería que le pasara nada malo. Su amor fue su brújula y su valentía mi salvación. Su pequeña nota escrita con un crayón morado fue más poderosa que todos los abogados y las cuentas bancarias de Valeria. No subestimen la sabiduría de los niños. Ellos ven el mundo con una claridad que nosotros, los adultos, hemos perdido. Escúchenlos, créanles, protéjanlos. A veces son los únicos que ven al lobo debajo de la piel de cordero. Esta experiencia me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida: romper el lazo con mi propio hijo. Y eso me enseñó que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino el respeto y el amor que nos damos. A veces, para salvarte, tienes que alejarte de las personas que se supone que deben amarte. No es un acto de odio, sino de autoconservación. Reconstruir tu vida desde las cenizas es aterrador, pero es mucho más aterrador vivir en una casa donde el amor se ha convertido en una amenaza. Si te encuentras en una situación donde te sientes atrapado, donde tu espíritu se apaga cada día un poco más, recuerda que mereces paz. Mereces un lugar donde te sientas seguro y valorado. A veces el acto de amor propio más grande es saber cuándo decir adiós. Hoy mi vida no es lujosa. No tengo un jardín perfectamente cuidado por un jardinero, ni una colección de arte en las paredes. Pero tengo algo mucho más valioso. Tengo mañanas llenas de risas mientras preparamos el desayuno con Sofía. Tengo tardes caminando por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi cara. Tengo noches en las que leemos cuentos y nos quedamos dormidas con la certeza de que estamos a salvo, de que nos tenemos la una a la otra. He cambiado una jaula de oro por un nido de amor. Y nunca he sido tan rica. La felicidad, al final, no se trata de tener más, sino de necesitar menos y apreciar lo que realmente importa. Y para mí, lo que importa es ver a mi nieta crecer, libre de la sombra de la codicia y llena de la misma luz que me salvó la vida. Mi historia no es una de venganza, sino de renacimiento. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz de coraje
puede mostrarte el camino de regreso a casa. No importa cuántos años tengas o cuán desesperada parezca tu situación, nunca es tarde para reclamar tu voz, tu dignidad y tu futuro. La justicia no siempre llega en forma de un trueno estruendoso. A veces llega en el susurro de una niña, en una llamada telefónica temblorosa y en la decisión silenciosa de decir basta. La vida me quitó al hombre que amaba, me dio un hijo que me decepcionó y una nuera que intentó matarme, pero también me dio una nieta que me enseñó el verdadero significado del amor y el coraje, y por eso estaré eternamente agradecida.